Esta es una noche muy especial para mí. El tiempo de Navidad definitivamente, y en mi casa, es uno de los tiempos más lindos del año. Tiene mucho significado, ¿verdad? Sobre todo para nosotros, los creyentes. Pero hay una tendencia en medio de lo mucho que hacemos, ¿verdad? Hay mucha responsabilidad, muchas cosas que hacer, muchos compromisos por cumplir. ¿Quiénes no han terminado de comprar los regalos? Good luck. Yo no sé si se han aparecido por algún shopping en este momento, pero todo está repleto de gente y normalmente termina siendo un corre-corre, ¿verdad? Porque hay que cumplir con muchas personas, con muchas cosas, hay que atender muchas reuniones. Nosotros, yo no sé hace cuánto tiempo llevamos haciendo reuniones aquí en Canaán, y reunión de coordinadores y reunión con los líderes, y viene Navidad y después viene fin de año y muchas cosas. Y yo quiero invitarlos hoy a hacer un alto en el camino. Esto va a ser un mensaje corto, pero quiero invitarlos a hacer una pausa, a reflexionar acerca de lo que es realmente importante en este tiempo de Navidad. Hay algo muy especial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y si no estamos apercibidos, y es muy fácil no estar apercibidos cuando andamos afanados, entonces muchas bendiciones las podemos pasar por alto y no verlas, no notarlas. Nosotros aquí en el programa de restauración hablamos de una enfermedad que en inglés se llama the head and butt disease. Eh, y eso no es únicamente con los uruguayos, tranquilo, eso nos pasa a la mayoría de nosotros. En español traduce algo así como la enfermedad de la cabeza y el trasero. ¿Y por qué es una enfermedad? Porque se supone que en el lugar en donde está nuestro trasero debe estar nuestra cabeza, ¿verdad? O sea que si estamos aquí hoy, ustedes están hoy aquí sentados, se supone que la cabeza esté aquí. Y eso no necesariamente es así, porque muchas veces estamos físicamente sentados en un lugar y la cabeza está en otra parte, ¿verdad? Pendiente de todo lo que hay que resolver, o lamentándonos por cosas que no fueron, o programando algo, en fin, muchas cosas. Y cuando eso ocurre, y eso es típico del que anda afanado, ¿quién sufre de eso? A ver, por aquí, ¿no? Ok, ayúdalos, Señor Jesucristo, ayúdalos. Cuando estamos afanados, entonces lo que ocurre es que Dios, diga conmigo, Dios quiere bendecirme aquí y ahora, ¿verdad? Si Dios quiere hacer algo especial en nosotros aquí y ahora, nosotros podemos estar aquí físicamente, pero si nuestra mente está en otra parte, no vamos a notar las bendiciones. Entonces, es una invitación hoy a bajar la velocidad y considerar qué significa todo este tema tan precioso de la Navidad. Hay un pasaje muy lindo que está en Filipenses capítulo 2. ¿Recibieron las notas del mensaje en la aplicación? ¿No? Juan Pablo, no, mentira, no voy a molestar a Juan Pablo. En la noche de gala que tuvimos aquí con el equipo, se la monté toda la noche a Juanpis. Pero bueno, si no tienen las notas, busquen por favor Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Búsquenlo porque este es uno de los pasajes más poderosos que hay en la palabra, a mi parecer. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2, versículo 5 dice así. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer una versión contemporánea que es la Nueva Traducción Viviente y dice así. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Okay? Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Versículo 6. Que aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Eso es Navidad. Piensen en Jesús antes de venir aquí en la tierra.
¿Quién es Jesús eternamente? ¿Quién sabe? Dios. Hay una Trinidad que está conformada por, primero, el Padre, segundo, el Hijo Jesús y tercero, el Espíritu Santo. Y Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Y eso es un milagro, es un evento sobrenatural. El Dios trascendental, el creador de todas las cosas, el creador no solamente de la tierra, sino del universo. Hace un tiempo vi un documental en la casa de Andrés y Marialina, en donde un científico estaba tratando de explicar la grandeza de Dios. Entonces comenzó a hacer como un zoom out, ¿verdad? La Tierra y las galaxias. Y llegó un momento en que la Vía Láctea se veía como un punto chiquititico comparado con la inmensidad del universo. Dios hizo todo eso. Y ese Dios tan trascendental y tan inmenso y tan poderoso se hizo como uno de nosotros. Y eso es un milagro. Y eso habla acerca de la humildad de nuestro Dios. Levánteme la mano todos los papás y mamás que hay aquí. Cuando nosotros consideramos el nacimiento de un hijo, ¿en dónde pensamos? A ver, si fuéramos a tener un hijo aquí ahora mismo en Miami, ¿en dónde planificaríamos, si tuviéramos la posibilidad de escoger lo mejor, en dónde planificaríamos que naciera nuestro hijo? La Casa Blanca, no me suena mucho esa historia por estos días. Y no me pongan a hablar de política a mí, por favor. Por favor, no me pongan a hablar de política en este momento. Pero aquí en Barranquilla. Se me chispoteó. Posiblemente fue el Espíritu Santo que habló. Amén. Entonces, escogeríamos el mejor sitio para que naciera. Estamos hablando de Dios. Va a nacer su hijo aquí en la tierra. Y piensen el sitio que escogió para que naciera. Ninguno de nosotros hubiera escogido un pesebre para que nuestro hijo naciera. Y eso habla de cuán especial es nuestro Dios. Pero además habla, como mencionaba ahorita, del poder sobrenatural de Dios manifestándose en medio de lo natural. Diga conmigo, tengo un Dios sobrenatural. Yo quiero que reflexionemos un poquito sobre eso, porque muchos de nosotros, en medio de los afanes, de las muchas cosas que hacemos, aún en nuestra vida cristiana, nosotros hablamos muy frecuentemente aquí en Canaán de la hiperactividad religiosa agresiva. Y es hacer, y vivimos las preocupaciones de las muchas responsabilidades que tenemos, y olvidamos que estamos sirviéndole a un Dios que es sobrenatural, un Dios que hace milagros, un Dios que hace lo inesperado, que donde llegan nuestros límites como seres humanos, nuestras capacidades humanas, ahí arranca lo sobrenatural de Dios. Y Él quiere bendecirnos manifestando ese poder sobrenatural en nuestra vida. Y quiero que analicemos hoy, porque la Navidad fue la manifestación de ese poder sobrenatural. Quiero que reflexionemos hoy acerca de dos personajes que aparecen en uno de los evangelios, es Lucas capítulo 1. Dos personajes, y vamos a ver fueron dos personajes que Dios los invitó para que participaran de la Navidad. Estamos hablando de algo sobrenatural que Dios iba a hacer, y ambos vivieron su propio proceso cuando les fue anunciado lo que venía. ¿Okay? Entonces, el primer personaje se llama María. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, y después lo vamos a desmenuzar. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 1, versículo 26, dice así. ¿Están todos listos? ¿Sí? Ok. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María.
28. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Eso quiere decir, tú que has recibido el favor de Dios. Ese fue el saludo que el ángel le dio a María. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y miren la reacción de María, el versículo 29 dice: pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Es que nada más miren el escenario, se apareció un ángel y no solamente hay una visión de algo sobrenatural, ¿verdad? Un personaje sobrenatural, pero además viene con este saludo extraordinario también para ella. ¿Y qué acabamos de leer? ¿Cuál fue la reacción de María? La primera reacción que tuvo, ¿cuál fue? Ella se turbó. ¿Un sinónimo de turbó? ¿De estar turbado? Se asustó, se preocupó porque no era algo natural lo que estaba ocurriendo, no era algo común y corriente. Y entonces el 30, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si ustedes hubieran sido María, ¿qué estuviera pasando por la cabeza en medio de semejante anuncio? ¿Ah? Plop. Fácilmente, plop. Y muy lógicamente, humanamente hablando, María le dijo al ángel: pero ¿cómo va a ser esto si yo soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice además en el 36: y aquí tú tienes una prima, una parienta que se llama Elizabeth, está mayor, en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Miren lo que dice el 37: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces viene todo este despliegue, ¿verdad? No sé si la palabra es correcta, de sobrenaturalidad sobre la vida de María. Y la primera reacción de ella fue de duda, ¿verdad? Primero dice que se turbó y después pregunta: ¿y cómo va a ser todo esto si yo soy virgen? Dentro de la lógica humana, lo que estaba ocurriendo, no solamente lo que ella estaba viendo, sino que lo que le estaban anunciando era imposible, no tenía sentido. Ya quedó registrado, porque María era un ser humano con tendencias humanas como la mayoría de lo que estamos nosotros aquí. La primera reflexión de esta noche es: ¿qué pasa cuando consideramos, ya sea que el Señor nos anuncia algo o cuando necesitamos que ocurra algo? Ahorita Margie estaba hablando acerca de milagros, ¿verdad? De hacer un listado. ¿Cuál es la tendencia de cada uno de los que estamos aquí? Cada uno tiene una respuesta diferente a esto. Pero ¿cuál es la tendencia mía cuando o ante la posibilidad de lo sobrenatural? Hay algunos que se emocionan y dicen: pues yo creo lo que viene. Y hay gente que dice: no, esto no puede ser posible. Esto simplemente no puede ser posible. De pronto le pudiera ocurrir a otra persona, pero no a mí. O estas cosas definitivamente no ocurren. Entonces María se turbó, ¿verdad? Y el ángel le dice, cuando ella pregunta cómo va a ser posible que algo así ocurra, el ángel le dice: ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Por qué no lo repetimos? Diga conmigo: ninguna cosa será imposible para Dios. Dígale que está al lado suyo: absolutamente nada es imposible para Dios. Escúchame, los que están esperando que ocurra un milagro, absolutamente nada es imposible para Dios.
Y ese es el mensaje de Navidad hoy. Nada es imposible para Dios. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro. Yo no debía estar con mi esposa, yo no debía estar con mis hijas, yo me había convertido en un monstruo. Yo soy un milagro de Dios. Levánteme la mano los milagros de Dios ambulantes que hay en este lugar. Nosotros somos los recipientes, nosotros somos las banderas que gritan que Dios es capaz de hacer lo imposible. Hay personas que me dicen, pero sí será posible que nosotros veamos eso construido. Miren, era mucho menos probable que yo cambiara mi forma de ser a que eso ocurra. Eso ya es fácil comparado con el milagro que Dios hizo en mi corazón. Y en el de Juan Carlos y en el de muchas otras personas aquí. Entonces, ¿por qué dudamos tanto o por qué tratamos de no pensar? Porque hay una cosa a veces que se mueve dentro de nosotros de, no, yo no quiero pensar en esas cosas porque es que si pienso en que Dios pudiera hacer algo sobrenatural y no ocurre, entonces me voy a desilusionar de nuevo. Pero hoy el Señor está hablando a sus corazones. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Está claro? Entonces ese fue el primer personaje, María. Vamos a ver ahora un segundo personaje. Casi iba a ser mi tocayo. Se llama Zacarías. A mí me iban a poner Zacarías, aquí están mi papá y mi mamá, porque mi abuelo se llamó Zacarías. Entonces me iban a decir Zacarías, entonces mi mamá dijo, entonces nos divorciamos y le ponen al niño Zacarías, entonces me pusieron Jaime Alberto. Gloria a Dios. Ok, entonces, recuerdan que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo que, le recordó que hacía unos meses había quedado embarazada una prima de María que se llamaba Elizabeth. Ok, entonces esta historia ocurrió antes de la de María. Es el mismo capítulo 1 de Lucas, pero en el versículo 5. Okay, yo los leí en desorden. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué era Zacarías? Un sacerdote del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Era descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, ya lo vimos ahorita, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, o sea, dicho en español, él estaba sirviendo en el templo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido Zacarías por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, fíjense que las historias se parecen, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y este se iba a convertir en Juan el Bautista. Y tendrás gozo y tendrás alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él, Juan, será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él, Juan, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Tremendo anuncio el que le hizo el ángel a Zacarías acerca de su hijo. Y miren la respuesta de Zacarías, versículo 18. Entonces Zacarías le dijo al ángel,
¿Y cómo podré saber esto? ¿O cómo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas obras, Zacarías. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Entonces, así como María, ¿qué fue la primera reacción cuando el ángel le dio toda esta noticia de todo lo que venía? Se turbó y además dice, se turbó y tuvo temor. Y se parece a la reacción de María. Pero a María el ángel le dijo, le explicó todo lo que venía y la dejó. El ángel dejó a María, pero a Zacarías le vino una consecuencia y le dijo, te vas a quedar mudo. ¿Por qué? ¿Por qué a una, si también tuvo duda, por qué a una le dijo que tuvo una reacción similar? ¿Por qué la respuesta del ángel fue una y por qué vino esta consecuencia sobre la vida de Zacarías? Es interesante porque muchos de nosotros dudamos muchas veces. Y entonces queremos que ocurra en nosotros como ocurrió con María. Bueno, al fin y al cabo, Juan también nació, el bebé nació, el milagro ocurrió, el ángel le dijo, y esto va a ocurrir, y va a ocurrir, y va a ocurrir, y ocurrió. Pero ¿por qué tuvo esta consecuencia Zacarías? La diferencia es, en el versículo 37, cuando el ángel le dice que ninguna cosa será imposible para Dios, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María se sometió. El mensaje de hoy se llama, no entiendo, Señor, pero hazlo. Diga conmigo, no entiendo, Señor, pero haz lo que tengas que hacer. Y esta fue la actitud de María. No entiendo, ¿verdad? Pero aquí estoy, aquí estoy. Haz conmigo como a ti te plazca. Pero miren la respuesta de Zacarías. No quedó muy claro o no había quedado muy claro qué era lo que había, porque dice simplemente que él se había turbado y tenía miedo, pero el ángel le dice, te quedarás mudo en el versículo 20 y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca por cuanto no creíste. ¿Cómo se llama ese pecado? Incredulidad. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. A María le fue anunciado un milagro y se sometió. A Zacarías le fue anunciado un milagro y su corazón se endureció con incredulidad. Y eso solamente lo puede notar Dios. ¿Cuántos quieren ver milagros en sus vidas? ¿Quiénes quieren ser, María o Zacarías? Ustedes son malos para las encuestas. A ver, ¿cuántos quieren ser María? Levanta la mano. ¿Cuántos quieren ser Zacarías? Pues este Uruguay hay que hacer una liberación. Señor Jesucristo, no quiero saber qué dijo. Que mejor se queda mudo. Mejor se queda mudo. Mucho cuidado con lo que dices. La mayoría levantó la mano queriendo ser María. Ahora, si Dios, que conoce nuestros corazones, mira y está viendo nuestros corazones, ¿a quién está viendo? ¿A María o a Zacarías? Ese es el punto de esta noche. ¿A quién está viendo?
El Señor anunció un milagro, el milagro del nacimiento. Estamos hablando de Navidad. Lo sobrenatural de Dios se iba a manifestar en el mundo natural. Una se sometió sin entender y otro, dice la Biblia, que su corazón se llenó de incredulidad. Algo similar ocurrió. Mire, para que vean que esto es claro en la palabra de Dios. La voluntad de Dios para nosotros en contra de este pecado de incredulidad. Porque es un pecado, familia. Es un pecado. Hebreos capítulo 3. Voy a leer un pasaje rápido. Es un poquito largo, pero quiero hacer énfasis en esto. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice así. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Y si el mensaje es que no endurezcan el corazón, es que muchas veces cuando oímos, cuando nos es anunciado algo, nuestro corazón tiende a endurecerse con incredulidad. Fíjate que esta es otra historia, lo mismo que pasó con Zacarías. Y esto fue una generación completa. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, dice Dios. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Retaron a Dios. Una generación completa. Recuerdan que estaban esclavos en Egipto. Dios los saca de Egipto, los lleva rumbo a la tierra prometida que se llama Canaán. Pero antes de llegar a la tierra prometida pasaron por el desierto. Y ahí entonces hubo una generación completa que no entró a la tierra prometida, la generación de Moisés. Y dice que no entraron a la tierra prometida a causa del endurecimiento de su corazón, a causa de su incredulidad. Levánteme la mano todos los que necesitan que Dios haga un milagro en sus vidas de nuevo, please. Si hay incredulidad, muchos milagros quedarán esperando hasta que nuestro corazón cambie. Y muchos milagros están esperando por ocurrir, simplemente que haya un clic en nuestro corazón. Dice el versículo 10, por eso estuve enojado con ellos, dice el Señor, y dije, su corazón siempre se aleja de mí, renuncian a hacer lo que les digo. Así que en mi enojo yo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso o en el reposo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Aquí está lo mismo, que los aleje del Dios vivo. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón se endurece con incredulidad? ¿Qué tiende a ocurrir con respecto a nuestra relación con Dios? Nos distanciamos. Versículo 15. Recuerden lo que dice. Y lo repite, cuando oigan hoy su voz, así como María escuchó al ángel y Zacarías escuchó al ángel, no endurezcan el corazón, como pasó con Zacarías, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Fuera. Vamos todos al mismo tiempo, incredulidad. Fuera. No la apuntemos para allá porque ahí hay una iglesia. Apunten para otro lado. En medio de los afanes de nuestra vida, tendemos a pensar en Dios. Cuando pensamos en Dios, tendemos a limitarlo. A ver, tendemos a pensar que Dios solamente puede hacer cosas como las que nosotros podemos hacer. Es como que lo metemos en una cajita. Y en esta Navidad, el Señor les está anunciando que Él tiene poder suficiente para despedazar la cajita.
El Señor nos está invitando a creer a su iglesia. A ver, Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre, ¿cierto? Que ese mismo Dios que hizo milagros en esta Navidad, que ha estado haciendo milagros desde siempre, es nuestro mismo Dios hoy que está dispuesto a continuar haciendo milagros. ¿Cómo vamos a enfrentar el año 2023? Tenemos dos opciones. O lo enfrentamos basados en nuestra lógica humana, ¿verdad? En lo que nuestra educación nos dice, en lo que nuestro criterio nos dice. Hay un proverbio que dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. No podemos continuar, o sí podemos, es una lección de cada uno. Vamos a comenzar el 2023 limitando nuestra vida a nuestras capacidades humanas, a nuestra lógica, a lo que nuestro mejor criterio nos indica, o vamos a caminar con la expectativa, como María, de que sin importar lo que sea que venga, nosotros vamos a estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y entonces permitirnos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y es una lección de cada uno. Dale, Patri, yo creo que todos están listas. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Dios está buscando corazones como el de María. Dios está buscando corazones como el de María. Yo les invito a hacer un alto en el camino. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿La estoy limitando a lo natural? Recuerden que el cristianismo es la bendición que el Señor nos ha entregado. Es que estamos todo el tiempo de nuestra vida expuestos a la posibilidad de experimentar lo que más nadie puede experimentar. Porque tenemos a Dios de nuestro lado, anhelando hacer milagros en nosotros. Y esto es un llamado a creer en el Señor, a creer en su poder, a creer en sus buenas intenciones. ¿Por qué muchas veces nos cuesta trabajo creer? Porque muchas veces para que el milagro se manifieste, hay algo que vamos a tener que hacer nosotros. Hay algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y es ridículo. Como por ejemplo, nosotros hablamos mucho aquí de adicciones y codependencia. A una esposa codependiente, el Señor diciendo, el mensaje de Dios es, quédate quieta, no hagas absolutamente nada. Cuando tiene los codependientes que son tan recursivos y están inventando y generando ideas y estrategias todo el tiempo, el Señor dice, no haces absolutamente nada, déjame demostrarte que yo soy Dios. Y eso es ilógico y eso es absurdo. Entonces, esa codependiente va a tener que, para que se manifieste un milagro, va a tener que renunciar a sus estrategias, someterse como María a la voluntad de Dios, no hacer absolutamente nada, y entonces el milagro puede ocurrir. Y me refiero a la transformación de un ser querido. Piensen en el nacimiento de este ministerio. Yo me acuerdo que estábamos recién salidos de Dunklin, nos vinimos y comenzamos a visitar iglesias. Y estábamos en la iglesia, llegamos a una iglesia y pensamos que nos íbamos a quedar ahí, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que no encajábamos. Y me acuerdo que volvíamos a Dunklin y Brother Mickey se reía de nosotros y él decía, yes, I ruined you. O sea, los arruiné, los eché a perder, para que me entiendan. Porque no encajábamos en ningún lugar. Y me acuerdo en la última iglesia en la que nos despedimos, porque el Señor nos estaba llamando a comenzar algo nuevo. Me acuerdo que este hombre me dice, ¿que tú vas a qué? Que tú vas a comenzar una iglesia con tu reputación, Jaime García. Quiero que sepas que eso nunca va a ocurrir. ¿Quién se va a atrever de nuevo después de todo lo que tú has hecho? ¿Quién se va a arriesgar a sentarse a escuchar lo que tú tienes para decir? Yo me acuerdo que me tumbó al suelo. Pedro Pombo levantó la mano.
Me tumbó al suelo y fue difícil. Pero el Señor nos continuaba diciendo, comiencen a caminar. ¿Para dónde íbamos? No teníamos ni idea. Y decidimos obedecerlo. Y miren lo que el Señor ha hecho. En contra de todos los pronósticos, en contra de toda la lógica humana, en contra de lo que todo el mundo decía, en contra de lo que yo sentía, en contra de lo que yo pensaba. Cuando a Dios le da la gana de hacer algo, lo hace, llueve, trueno, relampaguee, porque Él es Dios. Él es Dios que hace lo sobrenatural. Nosotros vamos a tener que hacer tal vez un 1% del proceso. ¿Me están escuchando, Marías y Zacarías? Ayúdalo, Señor Jesús. Pues yo quiero invitarlos esta semana de Navidad a un alto en el camino. El mensaje de la Navidad es el anuncio de que Dios iba a hacer, de esa Navidad, que Dios iba a hacer algo espectacularmente sobrenatural, nunca antes visto en la historia de la humanidad. Dios se hizo hombre y nació como un bebé. Espectáculo. Y ese es el anuncio que Él quiere continuar haciendo milagros. Su poder sobrenatural manifestándose en nuestras vidas. Amén. Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Me dijeron que tenía que ser corto. Y hay un dicho popular que dice, bienaventurados los que predican corto porque ellos volverán a ser invitados. Y eso vale en esta casa también. Mi Señor, yo quiero darte las gracias en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias porque no estimaste el ser Dios como algo a que aferrarte, como dice el libro de Filipenses, sino que te despojaste a ti mismo y te hiciste semejante a nosotros, los hombres humanos, y viniste para cumplir con ese estándar de perfección establecido por el Padre que ninguno de nosotros podrá cumplir jamás. Y naciste como un bebé en ese establo, Señor. Gracias. Y gracias porque cumpliste con el estándar. Y gracias porque te subiste a esa cruz. Y gracias porque nos sustituiste a nosotros en esa cruz. Y gracias porque al morir por nosotros recibiste toda la paga del pecado sobre ti. Pero ahí no terminó la historia. Te levantaste al tercer día de entre los muertos. Y hoy aquí estamos, Señor, como resultado de todo eso, tu iglesia, recordando lo que hiciste por nosotros, celebrando el milagro de la Navidad, Señor. Yo quiero pedirte que esta semana y durante este tiempo tu iglesia pueda reflexionar acerca de todo eso, todo lo que eso significa para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Te pido que transformes los corazones, Señor, que aquellos que tienen duda e incredulidad y se cierran ante la posibilidad de lo que tú quieres hacer, yo te pido que tú transformes esos corazones y los conviertas en corazones llenos de fe, llenos de amor por ti, corazones que se someten sin entender a tu voluntad, mi Dios, y que puedan esperar que tú manifiestes una vez más tu poder sobrenatural en sus vidas, respondiendo oraciones. Señor, aquí hay personas que llevan no solamente días, ni semanas, ni meses, ni años, sino décadas orando por un milagro. Yo te pido que prepares sus corazones, Señor, para la manifestación de ese milagro. Y Señor, que el 2023 sea un año en donde podamos ser testigos una vez más de tu poder, Señor, manifestado en nuestras vidas. Y que podamos levantar nuestros testimonios en alto, Señor,
para que aquellos que no crean puedan creer por lo que tú hiciste en nosotros y a través de nosotros. Y yo bendigo esta preciosa iglesia, Señor, esta comunidad que está reunida aquí en Miami y en cada uno de los sitios, lugares, países, diversos países en el mundo. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestra comunidad de Canaán, Señor. Nosotros te adoramos, te bendecimos, te declaramos a ti, Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas, de nuestras casas y de esta casa por siempre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor, por favor?